Muy bien, chicos, por sistemas técnicos, no sé qué es lo que habrá pasado con el Zoom. Rápidamente les explico desde este medio, ya organización de datos, vamos a ir con los ejemplos. En el ejemplo 1 tenemos para variables continuas. Se está considerando que son 40 empleados en una empresa, de los cuales cada empleado percibe distintos sueldos. Si se fijan, ahí tenemos 1090, el otro gana 1000, el otro gana 1240, etcétera, ¿no? Son 40 empleados que ganan distintos montos por sus faltas, quizá, o por el grado en el que están trabajando. Nos pide construir una tabla de distribución de frecuencias. El inciso B nos pide hallar las frecuencias que se conoce y el inciso C interpretar las siguientes frecuencias: n sub 2, h sub 3, n sub 4, n sub 3 de arriba hacia abajo, h sub 5 de abajo hacia arriba. No, es n sub 4 de arriba hacia abajo, n sub 3 de abajo hacia arriba, h sub 5 de arriba hacia abajo y h sub 3 de abajo hacia arriba. Las flechas se han desconfigurado en el celular. Las consideraciones importantes para resolver este ejercicio es que si nosotros nos damos cuenta, tenemos montos distintos. Y si vamos a utilizar el 1090 como variable, el 1000 como segunda variable, 1240 como tercera variable, vamos a tener exactamente 40 variables. No nos conviene tener tantos datos para realizar una tabla de frecuencia. Si ustedes recuerdan, en las tablas de frecuencia que hacíamos solamente utilizábamos 3, 4, 5, muy pocas variables. Por eso es que aquí estamos utilizando variables continuas. Entonces tenemos que ir agrupando estas variables para poder resolver el ejercicio. La solución. Lo que tenemos que hacer aquí, como primer punto, es determinar el número de intervalos o clases que tendrá la tabla o la fórmula de Sturges. Tenemos la fórmula que es m es igual a 1 más 3,322 logaritmo de n, ¿ya? Donde n van a ser los 40 empleados que trabajan en esa industria, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes colocan todos esos números en la calculadora científica o en el celular, les va a salir 6,32. En esta parte de encontrar el valor de 6,32, ustedes tienen que considerar siempre al inmediato inferior. Comentaba que es preferible que llegar hasta un número impar en el intervalo de clases, pero eso es para identificar la media, la mediana, la moda en datos agrupados. Entonces siempre vamos a ir identificando el número, vamos a ir redondeando al inmediato inferior. En este caso nos ha salido 6,32, por lo tanto lo redondeo solamente a 6. Si me hubiera salido 6,84, por ejemplo, también lo mantengo en 6 intervalos, ¿sí? Ahora vamos a calcular el recorrido de la variable. Para identificar, la fórmula nos dice recorrido de la variable es igual al valor máximo menos el valor mínimo. El valor máximo es la persona que gana más dinero en esta industria, es la persona que gana 1500 bolivianos. Y la persona que gana menos dinero, el valor mínimo es de 900 bolivianos. Por lo tanto, 1500 menos 900 nos va a dar igual a 600. Entonces ahí hemos encontrado el recorrido de la variable. Ahora vamos a calcular la amplitud de clase. También tenemos una fórmula que es recorrido de la variable, que son los 600, dividido entre el número de clase, que serían los 6. 600 dividido entre 6 es igual a 100. Algunos preguntaban si eso si siempre va a salir 100. No, depende a lo que ustedes vayan a resolver, depende a los datos que vayan a tener, les va a salir ese resultado. No siempre sale 100, les va a salir diferentes resultados. Elaboramos la tabla de distribución de frecuencias. Vamos con la primera fila que está marcada de rojo. En la parte que está marcada de rojo, esas letras, esos símbolos significan límite inferior de clase, y el de su lado significa límite superior de clase, el que está en la parte roja de la columna A. En la columna B van las observaciones. Ahí en las observaciones vamos a ir colocando las rayitas o el conteo que se realiza de cuántas personas corresponden a la fila 1, a la fila 2, etc. ¿Sí? De cuántas personas corresponden. Entonces,
En la B van a ir solamente esas rayitas. En la C es la frecuencia absoluta. Frecuencias absolutas, la N sub I es frecuencia absoluta. De la D, la H sub I es frecuencia relativa. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa nosotros sabemos identificar. Y hemos aprendido en el diagnóstico, hemos recordado cómo sacar estos dos puntos. Luego viene la frecuencia absoluta acumulada de arriba a abajo. Esa es la E. Luego la frecuencia absoluta acumulada de abajo a arriba. No se puede identificar las flechas, se ha desconfigurado totalmente en el celular. Pero es de esa manera. La flechita hacia abajo en la fila E y en la fila F la flechita de abajo arriba. En la H sub I hacia abajo es la frecuencia relativa acumulada de arriba a abajo. Y el de la fila H es la frecuencia relativa acumulada de abajo a arriba. Ahora, si se dan cuenta, esta tabla, ¿cuántas filas tiene? Tiene 8 filas. La primera fila que es para el título y la última fila que es para el total. ¿Y cuántas filas exactamente tenemos para los datos? Tenemos 6. Esos 6 lo hemos sacado con el Sturges, entonces hay que repasar el Sturges para ver cuántas filas voy a elaborar en mi tabla de frecuencias para poder resolver. Ahora voy a ir resolviendo. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el límite inferior de clase y el límite superior de clase. ¿Ya? Para hallar el límite inferior de clase, identificamos el valor mínimo. El valor mínimo es 900. Ahora, con la amplitud de 100. Tenemos una amplitud, esta amplitud lo hemos encontrado dividiendo el recorrido de la variable entre el número de clases. ¿Ya? 600 entre 6 hace un momento, ¿recuerdan? 600 entre 6 nos ha salido 100, entonces la amplitud aquí en este caso es de 100. Por lo tanto, tenemos el valor mínimo que es 900, le aumentamos 100 sería 1000, entonces va a ir de 900 hasta 1000. Tendríamos desde 900 hasta 1000 y así correlativamente. Ahora vamos a iniciar en 1000 y vamos a llegar 1000 más 100, 1100. Ahora el siguiente sería 1100, 1200. 1200, 1300. 1300, 1400. 1400, 1500. Aquí no muestra, pero ustedes tienen que completar las 6. Aquí les estoy mostrando 4. Ahora se preguntarán, ese corchete y ese paréntesis, ¿qué es lo que significan? Ese corchete son intervalos semiabiertos, ¿ya? Ese corchete me dice que tienen que identificar, la primera fila voy a ir, ¿ya? La que dice tendríamos corchete 900-1000. En esta fila, o para este parámetro, tienen que considerar datos o personas que ganen entre 900 bolivianos hasta los 1000, pero después del 1000 hay un paréntesis. Eso significa que no tiene que llegar a 1000, que tiene que llegar a menos de 1000, porque el 1000 va a ser considerado en la segunda fila, ¿sí? Lo mismo pasa con el 1100. Para la segunda fila, desde 1000 tiene que llegar hasta 1100, pero no 1100. Desde 1100 va a comenzar en la tercera fila. Tercera fila de 1100 a 1200, de 1200 a 1300 y así hasta el final. Les explicaba en el Zoom, les decía, ya, si no entendemos esa parte, entonces consideraremos de la siguiente manera. De 900 hasta 999. Abajo, desde 1000, las personas que ganan desde 1000 hasta 1099. Tercera, desde 1100 hasta 1199. Cuarta, desde 1200 hasta 1299 y así no se van a equivocar. Porque pueden ustedes decir, aquí hay un 1000, aquí hay otro 1000, en la primera fila hay 1000, en la segunda fila hay 1000. Y las personas que ganen 1000 en mi lista, ¿dónde las voy a colocar? ¿Arriba o abajo? Se van a preguntar. Entonces tienen que analizar que siempre van a colocar el valor abajo, ¿sí? En el que corresponde, en el segundo, en el que continúa, no en el primero. Si es el caso que llegara hasta ese punto, en los 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 y 1000, bueno, el 1500 corresponde, pero en los demás no.
Inciso B. Identificamos la cantidad de trabajadores con el parámetro descrito anteriormente. Identificamos la cantidad de trabajadores. La cantidad de trabajadores sabemos que son 40 trabajadores, pero tenemos que ir identificando cuántos ganan entre 900 a 999, entre 1000 a 1099 y así, etcétera. Tenemos que ir colocando las rayitas como hemos aprendido en clase, con los ejemplos anteriormente realizados. Inciso C, señalamos la frecuencia absoluta, sabemos encontrar la frecuencia absoluta, sabemos encontrar la frecuencia relativa. El E, F, G y H solamente es completar frecuencias acumuladas. Y encontrar las frecuencias acumuladas es sencillo. A continuación les muestro una tabla completa de cómo tendrían que presentar su tabla de distribución de frecuencias. Fíjense, la primera fila están con los corchetes correspondientes y los paréntesis. En observaciones están las rayitas de cuántas personas ganan entre 900 a 999, entre 1000 a 1099, etcétera, hasta el final, que es 1400 hasta 1500. Entonces, aquí, primera, segunda, la tercera fila, que es frecuencia absoluta, solamente contamos cuántas rayitas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hay en la primera. Entonces decimos, 9 personas ganan entre 900 a 1000 bolivianos, ¿no? 4 personas entre 1000 a 1100, etc. Y la suma total me tiene que dar obviamente los 40 porque son 40 trabajadores. En la frecuencia relativa, en su ejercicio, en el texto, nos decía que la frecuencia relativa a partir de ahora lo vamos a representar con porcentajes. Entonces la frecuencia H sub I, la frecuencia relativa, está ya en porcentajes, ¿no? 22,5% ganan entre 900 y 1000 bolivianos, 10% gana entre 1000 y 1100, etc. Y la suma de las frecuencias relativas me tiene que dar 100. Continuamos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada de arriba hacia abajo. Ahí las flechas están en su posición, entonces consideran las flechitas. Frecuencia absoluta acumulada nos dice 9, 13, 18. Entonces tal vez van a preguntarse de dónde salen ese 9, 13, 18, 27, 34, 40. El 9 viene de la frecuencia absoluta. ¿Cómo es frecuencia? Fíjense las n's. Esta es n mayúscula y la otra es n minúscula. Por lo tanto, esas dos tienen relación. Esta n mayúscula es frecuencia absoluta acumulada de arriba a abajo. Comenzamos con el 9. A este 9 le sumo su número de abajo, que es el 4. 9 más 4, 13. 13 más 5, 18. 18 más 9, 27. Y así hasta llegar a 40. Frecuencia absoluta acumulada de abajo a arriba. Comenzamos ahora de 40. 40, ahora voy restando. 40 menos 9, 31. 31 menos 4, 27. Y así, etcétera, hasta el final, que me tiene que salir 0. Fíjense, el último número de la frecuencia absoluta acumulada de abajo arriba es 6. Si al 6 le quito los 6 de la frecuencia absoluta, me sale 0, ¿no? Ahora, la frecuencia relativa acumulada de arriba a abajo es el mismo procedimiento que la frecuencia absoluta acumulada. Entonces voy sumando ya también los porcentajes. H minúscula con H mayúscula. Lo relaciono. 22,5 más 10, 32,5 más 12,5, 45,5 y así, etcétera, hasta terminar el ejercicio, que nos salga 100 el total. Y lo mismo en la frecuencia relativa acumulada de abajo arriba. Comienzo con los 100 y tengo que terminar hasta el final y que me llegue a 0. 15 me queda al final y hay 15% en esa fila. 15 menos 15 sería 0 y mi tabla estaría bien hecha. Interpretación. N sub 2. Si ustedes se van a fijar en la fila de las n's, cuentan desde arriba. N sub 1 va a ser el 9, N sub 2 va a ser el 4, N sub 3 va a ser el 5, N sub 4 va a ser el 9, N sub 7 va a ser N sub 2, 4, N sub 5 va a ser el 7 y N sub 6 va a ser el 6. Entonces aquí me pide N sub 2. N sub 2 hay un 4. Y nos dice, 4 empleados tienen un ingreso entre 1000 y 1100 bolivianos. Esa sería la interpretación. H sub 3, me voy a las H's minúsculas. En su tabla tienen que fijarse las H's. H3, H sub 1, 22,5. H sub 2, 10. H sub 3, 12,5. Esos 12,5, ¿qué representa?
12,5% de los empleados tienen un ingreso entre 1.000 y 1.200 bolivianos. Continúo. N sub 4, que es la frecuencia absoluta acumulada de arriba a abajo. N sub 4, la flechita, fíjense, y según la flecha identifiquen en la tabla. N sub 4, N sub 1 es 9, N sub 2 13, N sub 3 18, N sub 4 27. Entonces aquí nos dice 27 empleados tienen un ingreso menor a 1.300 bolivianos. N sub 3, pero de abajo hacia arriba. N sub 1 40, N sub 2 31, N sub 3 27. 27. N sub 3. 27, 31 empleados tienen un ingreso mayor o igual a 1.000 bolivianos. N sub 2. Ahí hay un error. N sub 2 es de este ejercicio, N sub 2. El otro, H sub 5. H sub 1 es 22,5, H sub 2 32,5, H sub 3 45, H sub 4 67,5 y H sub 5 85. 85% de los empleados tienen un ingreso menor a 1.400. Y el último, H sub 6. H sub 1 es 100 porque va de abajo hacia arriba. H sub 1 100, H sub 2 77,5, H sub 3 67,5, H sub 4 55, H sub 5 32,5 y H sub 6 15. 15% de los empleados tienen un ingreso mayor o igual a 1.400. Van a corregir ese ejercicio, ese punto que estaba errado. Las tareas, y esto va para todos, ¿no? La tarea variable discreta. El empleado de recepción de mercadería realiza una inspección a 40 cajas de un embarque de focos y encuentra que existen focos defectuosos. La información que se muestra es el resultado de la revisión caja por caja. Entonces, esta persona responsable de la mercadería ha agarrado 40 cajas. En cada caja vienen focos. Entonces, tiene que identificar cuántos focos malos han llegado de cada caja por separado. ¿Ya? De la primera caja, 2 focos han llegado en mal estado. De la segunda caja, 3. De la tercera caja, 2. De la cuarta caja, 4. De la quinta caja, 5. Así, etcétera. Van a ir identificando cuántos focos por caja cuántos focos se han perdido por cada caja que ha revisado el recepcionista. ¿Qué se pide? Construir una tabla de distribución de frecuencias, hallar todas las frecuencias que se conoce e interpretar las siguientes frecuencias. Y ahí tienen las frecuencias ustedes. Pero aquí algo que quiero explicarles es que esta tarea no es parecida a la anterior. No tienen que identificar Sturges, no tienen que identificar recorrido de la variable, no tienen que identificar amplitud de clase, nada. ¿Cuándo pueden diferenciar que pueden utilizar eso y cuándo no? Si se dan cuenta, hace un momento el problema era muy amplio. Eran varios trabajadores y los montos diferenciaban. Pero en este caso de esa tarea, fíjense, tenemos aquí un 2, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 0. No tenemos tanta dificultad para hacerlo de forma individual y no agrupando datos. Por lo tanto, es como un ejercicio similar al que hacíamos en el diagnóstico, pero implementando las columnas que hemos aprendido hoy. ¿Sí? Entonces, se les pide construir una tabla de distribución de frecuencias, hallar todas las frecuencias que se conocen e interpretar las siguientes frecuencias: N sub 2, H sub 3, N sub 4 de arriba a abajo, N sub 3 de abajo a arriba, H sub 5 de arriba a abajo y H sub 3 de abajo a arriba. ¿Ya? Entonces aquí solamente van a crear una tabla. ¿Con cuántas filas van a crear esta tabla? Con el Sturges ustedes han visto que en el anterior ejercicio hemos encontrado con 6 clases, ¿no? Con el Sturges, pero aquí no necesitan aplicar Sturges, porque directamente ahí ya les indica cuántos datos van a utilizar. Cajas que han tenido 0, cajas que han tenido 1, cajas que han tenido 2, 3, 4, 5 y 6, nada más. Eso quiere decir que van a colocar 7 filas.
Y con esas 7 filas ustedes resuelven los ejercicios. Tarea 2. Ahora vamos a aplicar una variable cualitativa. Respecto a la cantidad de infectados por COVID-19, donde los atributos corresponden a los departamentos del país, se pide, inciso A, construir una tabla de distribución de frecuencias. B, hallar todas las frecuencias que se conoce. C, interpretar las siguientes frecuencias, H sub 5, H sub 3 y H sub 9. Aquí no hay acumulados. En las cualitativas no se les pide acumulados. Eso quiere decir que pueden obviar la parte de frecuencia absoluta y frecuencia relativa acumulados de arriba a abajo, de abajo a arriba. ¿Ya? No hay acumulados. El inciso D elabora el gráfico de barras y el inciso E elabora el diagrama circular. ¿Sí? En este caso de la variable cualitativa, ¿por qué es cualitativa? ¿Por qué vamos a utilizar atributos en este caso? Porque no hay números, ¿sí? Para que sea una variable cualitativa tengo que utilizar atributos y mis atributos serían los departamentos de Bolivia, ¿sí? ¿Cuántas personas están infectadas en Santa Cruz? ¿Cuántas en Cochabamba? ¿Cuántas en La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca? Hasta Beni tiene que entrar. Colocan Beni y ponen 0, así tal cual. Entonces, el día que ustedes estén haciendo, escriban debajo del problema. Según fecha, y colocan la fecha cuando van a realizar este ejercicio por el COVID-19. ¿Sí? Y por último, solamente les agradezco, chicos, por su atención, por los inconvenientes. He tenido que mandar de esta forma el video al YouTube. Sé que va a ser un poco difícil de poder comprender. Nuestras actividades estaban programadas hasta mañana, que es el 31 del mes. Entonces les pido por favor que mañana puedan ustedes, si tienen alguna duda, preguntar o tratar de resolver los ejercicios con sus compañeros vía WhatsApp, vía Telegram, como ustedes gusten. Colabórense también entre ustedes, ¿sí? Y quédense en su casa, sean responsables, no estamos de vacaciones, como una compañera mencionaba, ¿no? No podemos hacer nada, estamos encerrados en la casa y no son vacaciones exactamente, pero tenemos que cuidarnos así para que todos nos podamos ver cuando inicien las actividades. Por las preguntas de cuándo van a entregar esta tarea, una vez que se arregle, que se solucionen los problemas, vamos a tomar decisiones si la cuarentena se amplía. Más seguro es que sí se vaya a ampliar, lamentablemente, pero veamos cómo va la situación y respecto a lo que nos vayan a decir el director académico o el rector, retomamos las actividades presenciales, caso contrario, retomamos las actividades virtuales, una de dos, ¿sí? Una vez que retomemos una de las dos, todas sus tareas, actividades pendientes que tenían, tienen que presentarlas. Ahí ya no tiene que haber excusas porque tenemos mucho tiempo, chicos. Bueno, agradecidos, pidiéndoles por favor que se cuiden. Como les dije anteriormente, tengan muchos, muchos, muchos buenos días, chicos. ¿Sí? Hasta otro momento.